Saludos, hermanos y hermanas, Padre Diego con el ejercicio de Lección Divina. Hoy es martes 8 de febrero y vamos a iniciar entonces nuestro ejercicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puedo hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Después de escuchar el resumen al final del capítulo 6 en el día de ayer, ahora el Evangelio nos ofrece al inicio de este capítulo 7 una lección, una enseñanza importante que empieza con una controversia, con una confrontación entre Jesús, los fariseos y los escribas. Y esta confrontación es acerca de la purificación ritual y algunas tradiciones que observan los fariseos, los escribas y en general muchos de los judíos. Es importante notar aquí entonces que esta parte que leímos hoy es la primera parte de una enseñanza más amplia que Jesús nos va a regalar el día de mañana, en el Evangelio de mañana, acerca del sentido de la pureza. Y es importante entonces como tener eso en cuenta. A primera vista parece que Jesús está como despreciando esas tradiciones de los escribas y de los fariseos, tradiciones, específicamente esta tradición acerca de la purificación de vasos, de jarras, de las manos, etcétera, etcétera. ¿Es realmente que Jesús está despreciando estas tradiciones? Bueno, no tan rápido, realmente no es un desprecio. Más bien lo que Jesús quiere proponer entonces es una manera nueva y distinta de percibir o de entender lo que significa la pureza, que es al final de cuentas el sentido de esta tradición de lavar manos, jarras, vasos, etcétera, etcétera. Como sea, la respuesta que propone Jesús en el día de hoy tiene un punto bien interesante. ¿Cuál es la importancia de nuestras tradiciones? ¿Cuál es la validez de esas tradiciones? ¿Por qué seguimos haciendo una y otra vez las mismas cosas? ¿Y qué representan o qué sentido tienen ellas? Esta parece una pregunta como de adolescente, sí, pero es válida. Es importante que nos hagamos esta pregunta de vez en cuando, muchas veces.
¿Por qué? Porque nosotros los católicos estamos llenos de tradiciones. Nuestra experiencia de fe está basada muchas veces, nuestra experiencia de la fe más bien, tiene como base también la tradición, una tradición que ha sido pasada de generación en generación. Las tradiciones son importantes, las atesoramos como prácticas que le dan sentido a nuestra existencia. Las tradiciones nos dan un sentido de orden y de propósito en el mundo y también de estabilidad en este mundo que está constantemente cambiando, ¿sí? El cambio es importante, pero también algo que permanece, que es precisamente lo que nos ayuda a percibir como la práctica de las tradiciones y de ciertos rituales, nos ayuda como a darle estabilidad a la vida. Entonces, ¿cuál es el problema con las tradiciones? ¿Qué es lo que Jesús está queriéndonos decir? Inclusive muchas de esas tradiciones las consideramos como mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, cuál es el problema? Aquí entonces viene Jesús cuando trae a colación el tercer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y dice, pero ustedes hacen una interpretación, le dan como un giro a la interpretación de ese mandamiento, diciendo, pero yo tengo una excepción, digámoslo así, en ese mandamiento, y es que cualquier ofrenda que pueda hacerte a ti o cualquier ayuda económica, pues ahora la tengo que entregar al templo, porque ese también es el mandamiento. Y así dice Jesús, impiden que ustedes hagan algo por su padre o por su madre. Entonces Jesús cuestiona a los fariseos. Cuando ustedes practican las tradiciones, ¿lo hacen simplemente para buscar un beneficio? ¿Es honesto practicar una tradición simplemente o cuando representa un beneficio para ustedes, pero no para los demás? Eh, ¿Es eso correcto? Yo pienso que si las tradiciones nos ayudan a fortalecer nuestro amor a Dios y a los demás, si las tradiciones nos dan un sentido de responsabilidad con el otro y con este mundo también, si las tradiciones nos ayudan a preservar la vida y el amor entre nosotros, entonces las tradiciones son válidas y son muy importantes. Por el contrario, si las tradiciones solamente son un mecanismo de control para imponer mis puntos de vista, o para imponer la forma como yo me relaciono con los demás o como quiero que los otros actúen, pues entonces ahí las tradiciones pierden toda su validez. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante en nuestra Iglesia Católica. El Papa Francisco ha llamado a vivir un sínodo, es decir, una reunión de los obispos en la sinodalidad. Voy a explicarles así muy rápidamente qué significa esto. Un sínodo es una reunión de algunas personas en la iglesia, es una reunión de los obispos en las que se disciernen ciertos asuntos importantes de la práctica de la fe, de las formas como vivimos el cristianismo. Entonces el Papa Francisco ha llamado a la iglesia para que nos reunamos, liderados por supuesto por los obispos, a hablar y a conversar acerca de nuestra práctica de la fe. Y precisamente entonces Jesús hoy nos hace una pregunta acerca de la validez de nuestras tradiciones. Y por supuesto vamos a hablar y vamos a conversar acerca de esas tradiciones que nosotros como católicos vivimos y practicamos todos los días, su importancia, su validez, o cuáles de ellas se han vuelto más bien un mecanismo de control y de opresión, tal vez en algunos casos. Entonces necesitamos escuchar la voz de Jesús, esa voz de Jesús que nos reta, esa voz de Jesús que tal vez nos ayuda a pensar más allá de lo que hacemos todos los días, a veces inclusive de manera rutinaria y que va perdiendo sentido. ¿Cuáles son esas rituales, esas tradiciones? Y no me estoy refiriendo solamente a tradiciones religiosas, esas prácticas que usted tiene todos los días y que le ayudan a tener un sentido como de estabilidad, de orientación, de sentido en la vida, pero que a veces como que van perdiendo sentido o validez y que se convierten solamente en una cosa rutinaria. ¿Qué piensa usted de las tradiciones que nosotros practicamos como católicos? Son preguntas para que sigamos meditando en este evangelio. Mientras tanto, vamos a leerlo nuevamente.
Ya que les he hablado del sínodo en la sinodalidad, en el que estamos ahora embarcados en nuestra comunidad cristiana católica, quiero compartirles con ustedes al final de esta, como oración final, la bella oración que inicia precisamente este sínodo, que esta oración creo que nos puede ayudar también a nuestras familias, cuando ustedes papás tienen que discernir ciertas cosas, o cuando hay que hablar algunas cosas entre los amigos, cuando es necesario tomar algunas decisiones. Oremos junto con la iglesia. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos mañana con el ejercicio de Lección Divina. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un buen café, por supuesto, un buen y bendecido día y nos vemos mañana. Salud. Chao, chao.